No, no, que les van a poner stickers en una casa. ¿Cómo no saben en qué casa son los que hacían? Ah, no, pues todos entraron en casa. No. Esto es recién está bien. Sí, sí, nada. Esa es dificultad de trabajo. Yo Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar hoy la clase. Resulta que la anterior semana nos quedamos en prácticamente la definición hasta lo que serían las sesiones. O sea que vamos un poquito atrasados. Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy vamos a empezar directamente con el modelo. Por favor, abran su modelo de SAP desde donde queramos. Y lo que vamos a hacer es complementar lo que nos tocó en la anterior clase y avanzar. Lo que quiere decir es que espero que terminemos toda esta parte hasta donde lo deberíamos estar al finalizar de la clase. Y la próxima clase haría la revisión de la preparación que debería hacer ahora. ¿Estamos de acuerdo? O si no, mejor dicho, Juanito va a responder a la medida. Ok. Vamos a empezar. Entonces, resulta que al finalizar de la anterior clase, terminamos en la parte de las secciones, ¿verdad? De ahí habíamos configurado de último lo que sería la columna. Determinábamos pues estas secciones que eran la configuración de la columna, la diferencia. Alguien me preguntaba por qué aquí puse que la distancia era 0.1. ¿Hay alguna duda de cómo se hizo la configuración de esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué, Andrés? No te escucho. Ah. Ok, ¿listo? Entonces, ¿de dónde sale esta parte de la configuración?
específicamente, pues debería salir de algún lado, que es el predimensionamiento del vector. Y los requisitos que ustedes aprenden para la parte de los estribos con Eva o con quién les está dando, digo, perdón, con JJ, no, bueno, con quien vieron al uno hormigón, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces vamos a partir de ahí y vamos a generar lo que sería prácticamente la estructura. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos la parte de específicamente las secciones creadas, lo que nos falta es hacer lo que es la geometría de la sección. Entonces, es muy, digamos, muy convencional que nosotros primero, ya que la mayoría de las estructuras son piso tipo, ¿sí? Salvo el primero que suele ser distinto y los últimos que son las terrazas, pero lo que vamos a hacer es configurar un piso tipo, hola, y después vamos a ir copiando lo que serían las secciones. ¿Cristian? ¿Vera? Sí. ¿Juan? Ya. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? La parte de la modelación va a ser bastante sencilla desde el momento en que ustedes tienen los planos de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Pudieron hacer la estructura en 3D que les pedí, el ejercicio, intentaron hacer para ver cómo les dio, más o menos. Sí, más o menos pudieron hacerlo con esas vistas que les di, o no. Sí, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a dibujar lo que sería la planta, ¿no? En la parte de la planta, pues vamos a tener ciertos elementos que nos van a permitir dibujarlo mucho más rápido. Recuerden los comandos que teníamos nosotros aquí de dibujo, ¿no? Entonces voy a coger a este que dice Quick Frame. Voy a coger aquí la parte de Strength Frame. ¿Sí? Y voy a seleccionar elementos de viga, ¿no? En la parte de la vista, pues me voy a ir a la vista del primer piso en el aire, ¿no? Primer piso, está bien, ¿no? Primer piso, planta baja, dijimos, nivel del suelo, primer piso, segundo, etcétera, ¿no? Y prácticamente lo que voy a hacer es una ventana, de tal forma que todos los elementos me quedan seleccionados, ¿no? En el momento que ya tengo todos los elementos, ¿sí? Ya puedo dibujar lo que serían las columnas, ¿verdad? Entonces, me voy a ir a una vista XZ y estamos en esta vista XZ, que es la primera parte cuando y es igual a 0, o sea, cuando estoy en este plano de aquí. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Para la planta baja no sería en Z igual 0? O sea, lo que acabas de dibujar ahorita, las secciones de viga. ¿En Z igual a 0? No, porque si yo dibujo en Z igual a 0, sería en el suelo. Entonces yo aquí voy a tener solamente en el Z igual al primer piso, que era 340, creo que era. 2.4. Sí, porque es la losa del superior. Entonces, aquí ya tengo, pues estoy, mejor dicho, en esta vista. Fíjense, si yo selecciono este elemento, o mejor dicho, este elemento, pues me va a aparecer la selección. ¿Cómo seleccionaste? No te entiendo la pregunta, perdón. O sea, sí. ¿Cómo dice esto? Pues aquí aparece, ¿no? Un plano aquí bien, plano Z 3.4 y me muevo con las flechas. ¿No? Listo. ¿Sí? Recuerden que la primera clase de SAP, ahí les mencioné todo lo que voy a ir haciendo rápido. Si de pronto repitan esta clasecita, tómenla con tiempo, porque pues van a ver muchas cosas que lo voy a hacer rápido porque lo vimos en esta clase. Sí, ya seleccioné un piso, pero seleccioné mal como seleccioné. Si ya dibujaste las vigas de un piso y las dibujaste mal, toca borrar. O acá, en este botoncito, aparece, si no has hecho nada, el botón de Control Z, básicamente, ¿no? También puedes borrar así. De hecho, puedes irse así o hacia adelante, ¿no? También funciona. ¿Listo? Entonces, estaba
Me voy a ir a la vista XZ, y en la vista XZ voy a dibujar las columnas. Entonces hago lo mismo. Vengo aquí a Quick Draw Frames. Aquí selecciono lo que sería la columna y puedo darle clic a justamente a las columnas que tengo aquí. Y bueno, ya con eso tengo dibujado lo que sería el elemento. ¿Listo? Entonces, en este punto, voy a hacer lo mismo para cada uno de los niveles. Fíjense que para cada uno de los planos. Entonces, con la flecha hacia arriba, me muevo al plano 5.5 y voy dibujando el resto de las columnas. Y bueno, también pueden hacer así, ¿no? Si de pronto quieren darle clic a la línea o seleccionar lo que serían las columnas en una ventana, pero les recomiendo que para las columnas no hagan una ventana que lleve todo, porque se les van a salir las columnas, los elementos en la parte horizontal también de la línea de abajo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo eso, pues tengo ya mi piso, ¿no? Hay partes con la tecla Del, borra, sí, coge selecciones y borra, ¿listo? Entonces, ya tengo aquí lo que sería mi sección en general, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta esa parte? ¿Preguntas de esa parte? Todo bien. Steve. Cada vez veo pocos. Todavía no, eso no se puede atribuir al Politécnico. ¿Qué era? Politécnico. Ese ya está. Sí, esta era una fiesta del Politécnico. Ya, por eso se me gusta uno. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, una vez que ya tengo la sección, pues voy a coger y voy a seleccionar o voy a aplicar cargas. Entonces, para la aplicación de cargas, necesito primero definir los patrones de cargas. Ya recuerdan, pues esa parte, ¿no? Entonces, voy aquí a definir los patterns y nuevamente vamos a mantener la nomenclatura, la carga muerta, de tipo muerta, en donde aquí vamos a incluir el peso propio de lo que serían los elementos que vamos a modelar dentro de la estructura para que SAP normalmente calcule el peso. De ahí vamos a colocar, le vamos a llamar muerta 1. ¿Listo? Muerta 1. Ahora, ¿qué va a ser la carga de muerta 1? Resulta que yo voy a tener diferentes cargas, ¿no? Entonces, muerta 1, muerta 2, muerta 3, muerta 4, ¿sí? Y vamos a hacer, Carlos, ahí está Carlos, sí, ¿no? Y vamos a hacer IVA 1, IVA 2, IVA 3 y IVA 4. ¿Listo? Entonces, en la muerta 1 vamos a colocar el peso propio, el que nos da SAP de los elementos, nada más. En muerta 2 vamos a poner el peso de la carga muerta de las viguetas. O sea, vamos a cargar de viguetas, ¿sí? Muerta 3 vamos a colocar lo que sería la parte de la, déjenme revisar aquí, fachada. Muerta 4 vamos a poner lo que sería la carga de la escalera. IVA 1, pues vamos a poner todos los vanos con carga viva proveniente de las viguetas, ¿no? Viva 2, vamos a colocar las vanos de carga viva
que sean de los ejes entre A y B, C, D. En la viva 3 vamos a poner los ejes complementarios, que sería BC y DE. Y en la viva 4, pues vamos a poner los dos centrales, que es BC y CD. ¿Listo? Entonces, básicamente, esos van a ser nuestros estados de carga y vamos a crear esos estados. ¿Listo? Entonces, aquí creamos, Diego, ponemos viva muerta 2. En muerta 2, ya le pongo un factor 0, ¿no? Porque no quiero que se me duplique el peso propio de la estructura. Muerta 3 se grafica igual, muerta 4 igual, 0, 0, 0. Y aquí vamos a poner viva 1 de tipo viva con 0, factor de multiplicación. Y de ahí lo mismo hasta la... ¿Listo? Entonces aquí tengo esta que es dead, la voy a borrar. Me va a quedar muerta 1 hasta la 4 y la viva 1 hasta la 4 y le voy a dar OK. ¿Y eso? Le voy a dar OK. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo debe quedar. Sí, la muerta 1 es la única que va a considerar el peso propio de los elementos. Si ponen en algún otro un valor diferente de 0, están duplicando el peso propio de los elementos en su análisis. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí Juan Escudero. Ya tenemos aquí lo que serían nuestras combinaciones. ¿Listo? De ahí vamos a lo que sería el siguiente, que son los load cases, ¿no? En los load cases, pues voy a borrar este que dice... de hecho, debería borrar todo. Mejor dicho, los load cases, ahorita que hagamos los análisis, mejor los chequeo. ¿Listo? Entonces, ya que tengo mi sistema, voy a empezar a colocar cargas. ¿Listo? Entonces, para la carga de la muerta 1, Daniel, yo no tengo que hacer nada, ¿estamos de acuerdo? SAP automáticamente ya calcula el peso propio de los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser aplicar lo que sería la carga muerta 2. Entonces, para la carga muerta 2, nosotros tenemos los esquemas de carga que teníamos en nuestro sistema, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí a un plano X, Y, y aquí tengo lo que sería mi planta. Y entonces, la anterior clase, nosotros hicimos el análisis de esas vigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijimos, calculamos la viga principal del eje 3, que es esta central, y habíamos aplicado algunos valores. Entonces, ¿cuánto es la carga por carga muerta de la viga del eje 3 entre el eje A y B? Carga distribuida. De los esquemas que hicimos en la anterior clase. 52.76. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Te voy a leer aquí en asignar train loads distribuida. Fíjense que este icono está aquí en la barra de tareas que activamos la primera clase y yo voy a ir directamente a ella siempre. ¿Listo? Entonces vengo acá, voy aquí en muerta 2, selecciono y aquí le voy a colocar la configuración. Quiero que sea gravitacional porque va a ir en Z, va a ser una fuerza y va a ser una carga distribuida de 52.76 kilonewton. Y le voy a dar aplicar. No le voy a dar aceptar. En el momento que yo le doy a aplicar, automáticamente mi sección, ¿sí? Mi cuadrito no se sale. Yo puedo seguir poniendo cargas sin cerrar o volverme a meter al comando. ¿Listo? La del centro, ¿cuánto era? La central, ¿cuánto era? 47.2. 47. Yo tengo 13, no sé por qué. Ya, 12 o 13, la misma cosa.
muerta 2 y le doy aplicar. Y ahí, pues ya me va quedando la primera viga con esas cargas. ¿Listo? Ahora, de ahí tenemos carga muerta para los ejes 2 y 4. ¿Cuáles son los ejes 2 y 4? Voy a poner en esto una vista de planta de el piso superior. 2 y 4. ¿Se dan cuenta? Son las mismas. Entonces, para los ejes del eje, o mejor dicho, para los ejes 2 y 4, estas vigas 4 que estoy seleccionando son las mismas y por carga muerta su carga es 20.53. Revisen tu análisis, ¿es verdad? 20.53. Y estas dos de acá, que son las centrales, tienen una carga de 46.63. Le doy aplicar. Y ahora me faltan las de la viga 1 y 5, ¿no? Entonces, fíjense que en este punto, los de la viga 1 y 5, tenemos un cambio. ¿Por qué? Porque en la primera planta, la viga 1 y 5, en la primera planta, la viga 1 y 5, va a tener 4 luces en la primera planta. Y nosotros habíamos hecho el análisis para 2 luces. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en esta primera planta, yo tengo vigas de 4 luces en todos los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que piensen, todo esto son vigas de 4 luces. ¿Cuánto debería ser la carga aquí en esta viga final? ¿Cuánto debería ser la carga para la viga final en esas vigas que son todas de 4 luces? ¿La mitad? Revísenlo, piénsenlo mejor. Para abrir un 5. Sí, de aquí, nosotros lo habíamos hecho para 4, para el esquema de la planta. A ver, ¿cómo funcionaría eso? ¿Ah? ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que pasó? Dime. ¿Ah? De las vigas de 4 vanos. Ya, pero ¿cuáles serían? O sea, esta viga de aquí tendría que cargas. No, no, porque estamos cargando las vigas principales, ¿no? Entonces, ya, quiero que piensen lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos aquí vigas de 4 luces. Acá tenemos una reacción. ¿Qué cambia en esta reacción que se tiene que redistribuir en toda esta viga? Quiero que revisen el esquemita que teníamos nosotros antes. Resulta, lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Resulta que si la planta estructural es solo vigas de 4 luces, entonces las reacciones que yo tengo en todos los ejes son las reacciones de la viga de 4 luces. ¿Se entiende? Entonces debería ser 18 en el eje 1 y 5, en los ejes 2 y 4 deberían ser 46, 63 y en el eje 3, 47, 13. Y ya, nosotros calculamos las viguetas para esta configuración con esta carga. Entonces, ahora, la nueva configuración es una configuración así.
Esa es la configuración, en donde yo tengo solo viguetas de 4 luces. ¿Se entiende? Lo que quiere decir que las vigas van a tener la carga distribuida específicamente de estas cargas que yo tengo acá. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cacharon que hicimos mal la carga en el primer piso? Pusimos mal la carga en el tramo A y B y en el tramo final. ¿Por qué? Porque estamos con la reacción de las viguetas de luz. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Entonces, ¿cómo lo arreglo? Sí, pero ¿qué valor? Esa es la pregunta. ¿Con qué valor? Tienen los mismos causales. 18 al inicio, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces resulta que estas cargas, como aquí son viguetas de 4 luces, todas deberían ser iguales. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué tenemos cargas diferentes? Le voy a quitar la grilla un momento para que no esté estorbando. Y ahí se ve. Si todas son viguetas de 4 luces, pues estas cargas deberían ser iguales a las del centro. ¿Es verdad? Entonces, en el centro, yo tendría ese valor de 46.63 en los ejes 2 y 3, 46.63, y aquí le voy a dar reemplazar, le voy a dar aplicar. Y aquí, en la mitad, debería tener esa carga de 47.13. Le voy a dar reemplazar y le voy a dar aplicar. Y todos estos ejes, todas las vigas que voy a seleccionar con una ventana de izquierda a derecha, que son las vigas de atrás, si me entendieron, ¿qué carga deberían tener? ¿Qué carga deberían tener las vigas últimas? 18. ¿Cuál? Bien. 18. Bien, Mateo. Perfecto. 18. ¿No? Deberían tener 18. ¿Mm? Y ahí está apoyada una vigueta de 4 luces. Entonces, si ustedes se fijan en el esquema que hicimos la anterior clase, este de aquí. Fíjense que en el eje 1, una vigueta de 2 luces tiene en el eje 1 y 5, mandan 18. 1 y 5, 18 tenemos acá. En el eje central manda 46.63 en los dos siguientes, en este eje y en este eje, y en el central 47.13. ¿Se entiende? Muy bien. Bien, ese Mateo sí me la cachó. ¿Quién no entiende esa parte? ¿Puedes poner qué? Perdona. El one no, ya. Pero este es el gráfico que hicimos en la anterior clase. Este lo tienen ustedes. Claro, son los de los ejes. ¿Listo? Ok. Dime. Para sacar las reacciones de la vigueta de 4, de la viga, ¿no es cierto? De 4 luces. De la viga de 4 luces. ¿Cómo? O sea, esta. Perdón, de la vigueta. Ya, esta. Ajá. No usamos las reacciones que también solo 2. Las de ahí arriba, justo arribita de eso. Es que no usamos esto porque estábamos haciendo la anterior clase para esta planta estructural que es las del último piso. Pero en este piso no tenemos esa planta estructural, tenemos todo lleno. Entonces todos son viguetas de 4 luces en toda la planta. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿cómo cargamos estas vigas que son las vigas de aquí? Las vigas de los ejes literales. Estas. Entonces, las centrales van a tener la misma carga de la vigueta por carga muerta. ¿Cuánto era la carga de la vigueta por carga muerta?
de la vigueta por carga muerta teníamos 5.63. Con eso hicimos el modelo, ¿se acuerdan? Entonces, aquí voy a poner por carga muerta las que son paralelas a las viguetas, las vigas que son paralelas a las viguetas, pues tienen su misma carga. Y esto sería 5.63. Y en los extremos, como yo tengo la mitad del área aferente, porque las vigas solamente tienen ancho hacia un lado y no tienen ancho hacia el otro, entonces se pone 5.63 medios. Y la aplico. Sí, porque son cargas de la vigueta, son la transferencia de la losa. De la losa es la muerta 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí se empiezan a amontonar los números. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a presionar este botoncito que tengo acá. Y se van a separar un poco las vigas y me va a aparecer así. Ahora, ¿qué voy a asumir también? Voy a asumir que en este pedazo de acá voy a tener un vacío. Voy a asumir que en este pedazo va a tener... Ah, no, ¿en dónde dijimos que era la escalera? Entre el eje A y B. Dijimos que entre la escalera en las vigas del eje B, entre 1 y 2. Eje B, entre 1 y 2. O sea, aquí hay una escalera en este paño. Este bloquecito de aquí es una escalera. Entonces, yo puedo considerar que este bloquecito de aquí tiene la mitad de la carga. Mejor lo hacemos al final cuando tengamos la estructura completa. Dime, ¿por ahí alguien ha estado levantando la mano? ¿Quién era? ¿Nadie? Ok. Entonces, con esa misma filosofía vamos a cargar lo que serían las cargas de la carga viva. ¿Listo? Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Ya tenemos muerta 2. Vamos con muerta 3, que dijimos que era la carga de la fachada. Entonces, para la carga de la fachada, todo el contorno de la estructura va a tener una carga distribuida que va a ser igual a un valor de, eso les puse por acá, la fachada transmite una carga de 8 kilonewtons por metro. La aplico aquí, en muerta 3, y con la flecha yo ya puedo ver la carga de la fachada. Y de ahí tengo la carga muerta 4, que es... no, porque estamos diciendo que la carga de la fachada es 8. Ya está calculado según el peso que está ahí en ese. Y la de la escalera, dijimos que es una carga en el eje B, entre ejes 1 y 2, de 15 kilonewtons metro. O sea, en el eje B, entre 1 y 2, este elemento, para la carga muerta 4, va a ser de 15 kilonewtons de carga vertical. Y para la muerta 4, entonces voy a venirme aquí y veo, ¿no? Pero aparte dice que hay un momento torsor que produce la escalera. Entonces, para aplicar el momento torsor, como es en la misma carga y es en el mismo elemento, le voy a poner agregar, no se olviden. Entonces, yo voy a seleccionar el elemento, le voy a poner agregar, y aquí voy a cambiar, en vez de fuerza, le voy a colocar es un momento, y en vez de eje de coordenadas globales, le voy a colocar el local, y lo voy a colocar un momento torsor, que tiene que ser alrededor del eje 1 del elemento. ¿Por qué? Porque dijimos que el eje 1 del elemento siempre es el eje axial del elemento, y un momento alrededor de ese eje va a ser la torsión. ¿Listo? Entonces, aquí deberíamos ver hacia dónde está la escalera y en qué punto está. No es lo mismo que yo tenga la escalera en este sentido, y yo tenga que parta de este eje hacia arriba, o que tenga esta escalera partiendo desde el eje de la derecha. ¿Sí? Eso va a producir un momento hacia un lado o hacia el otro por la escalera. Pero entonces, como no sabemos eso,
vamos a colocar un momento positivo de torsión que va a ser ¿de cuánto? ¿Cuánto dije? De 3 kilonewtons metro por metro. 3. Le voy a dar a aplicar. No se olviden de poner agregar. Y ahí debería aparecerme el momento. Y acá la carga de torsión. Ahora, vamos a colocar lo que serían las cargas vivas. ¿Listo? Entonces, vengo aquí en las cargas vivas. Yo tengo mi esquema de cargas vivas que vimos en la anterior clase. Y tengo nuevamente en ese piso viguetas de 4 luces. Entonces, hago el mismo procedimiento. Fíjense, para los ejes 1 y 5, la carga viva es 5.19, para los 2 y 4, 12.43, y para el 3, 14.49. Hago la misma historia. Selecciono eje 1 y 5 y aplico la carga que dije hace un momento, que era de 5.59. Selecciono aquí viva 1, paso de nuevo a global, gravitacional, fuerza, y le voy a dar reemplazar de nuevamente. Viva 1, global, gravitacional, fuerza, y coloco en los ejes 1 y 5, 5.59 y le doy a aplicar. En el momento que yo hago eso, vengo acá, le doy una flechita y me aparece el valor de la viva 1, ¿no? Ejes 4 y 2, cojo y aplico la carga de 12.43, aplicar, y en la viva 1 sería 14.49. Le doy aplicar. ¿Listo? Entonces me queda aquí 5.59, 12.43, 14.49. Para las verticales, en las vigas centrales, pongo la carga viva que pusimos en las viguetas, que era 1.5, no te escucho, perdóname. No, porque yo aquí no le he puesto carga viva. Solo se reemplaza si es el mismo elemento y el mismo patrón de carga. Pero como no he puesto nada ahí, pues no tienen carga, ¿no? Le doy a aplicar y en las centrales le voy a poner 1.5 a la mitad. Le doy a aplicar. ¿Listo? Entonces, reviso 5.55, esto está bien. Acá en los extremos, 1.5 en las centrales y 0.75 en la parte superior. Ahora, ¿qué sucede? Para la viva 2, solamente voy a poner las cargas que van en los ejes A y B, o sea, en estos ejes de aquí. Estas cargas que van en los ejes A, entre A y B, y C y D, las cargas vivas, aparte pues de las cargas, eso en las cargas de las vivas, cargas vivas en las vigas cargueras, y en las gravitacionales, pues sí, voy a colocarlas en todos. En la otra pongo los complementos BC, DE, y en la viva 4 voy a poner en las dos centrales. ¿Estamos? Entonces voy a hacer el ejercicio para la primera carga. Entonces, sería viva 2. Y ahora empiezo. Voy a poner rápidamente las de estas vigas. En viva 2, ya sé que esto es 0.75 y eso va a ser siempre 0.75 porque es el peso de la losa, ¿no? Le aplico viva 2, aquí lo cambio y ya tengo 0.75. En las centrales tengo que poner 1.5 en viva 2, o sea, esto por 2, y la aplico. Ahora, para las cargas
de las vigas principales, pues solamente escojo los ejes que yo necesito y coloco la carga. Entonces, esto era 5.59. Estos de acá eran 12.43. Y las centrales eran 14.49. Y ahí me queda viva 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no puse carga en los ejes B y C. 12 puntos, pero ya tienes el esquema. A ver, tómale una foto. Ese es el esquema de la anterior clase. Hay que traer las cosas de la anterior clase. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Y así debería ser viva 3, solo que serían los otros ejes complementarios y en viva 4 los dos centrales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a saltar eso por cuestiones de tiempo, pero básicamente aquí tendríamos las combinaciones. Entonces tengo viva 2, perdón, viva 2, viva 1, todos los ejes llenos, muerta 4, momento y torsión, muerta 3, fachada, muerta 2, ¿no? Y muerta 1 no tiene nada. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos, ahí lo que está calculando es el peso propio de los elementos. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo cargado la estructura, pues ahí sí ya puedo hacer lo siguiente. Coger y copiar todo y replicar en el número de pisos. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar, como no tengo modelado nada más, yo voy a seleccionar con el botón All para que se me seleccione todo, que ahorita son vigas y columnas. Lo bueno es que se me va a copiar con las cargas. Entonces, eso es práctico cuando tengan un edificio muy grande, tengan pisos que son tipos para copiar las cargas. ¿Listo? Ahora, me voy a ir al comando edición, le voy a dar en replicar y lo voy a replicar el número de veces que necesito. Entonces, ¿cuántos pisos necesito? Recuerden que cuando estén en cualquier vista, si le presionan este botoncito, se va a pasar a una vista normal y lo tengo que replicar 1, 2 y 3 veces porque son 3 pisos. En Z, ¿cuánto va a ser el incremento, la distancia del piso? Que era 3.4, ¿sí o no? Entonces le voy a poner en Z, replícamelo cada 3.4 veces y replícamelo 3 veces. Le doy a aplicar y ¡pram! Queda la estructura. Yo puedo aquí ver lo que serían las cargas. Entonces, si me voy a muerta 2, aparece un chorrón ahí de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Muerta 3, muerta 4. Aquí viva 1, viva 2, viva 3 y lo que sea. ¿Listo? Faltaría viva 3 y viva 4. ¿Listo? Eso lo completan ustedes. Si es que nos sobra tiempo ahorita. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué más falta? Pues voy a coger en este punto y esta estructura está sin zapatos, digamos, sin apoyos, ¿no? Entonces la parte de el diseño de los apoyos y de la modelación de los apoyos es bien interesante, porque la verdad, los edificios que son grandes, ni siquiera grandes, ya de media altura, la mayoría de ellos ya tienen un subsuelo. Entonces, la modelación del subsuelo de una estructura es un poco más compleja de lo que nosotros vamos a ver acá. Vamos a ver algo de lo que sería la modelación de tanques en donde se miran paredes, ¿ya? Y la interacción suelo-estructura. Pero sí es un poquito más allá del alcance del curso. Sin embargo, si ustedes de pronto alguna vez tienen que hacer algo por ese estilo, les voy a recomendar que se lean este documento.
Ya les voy a poner el documento. Ya no lo encontré. No, mentira, a ver. Debe estar aquí. En donde no es un manual de SAP, por si acaso, ¿no? Es un manual en donde les explican o les van a explicar cómo debe hacerse un modelo para análisis que tenga, pues, no linealidad, pero en general es bastante bueno, ¿no? Entonces, es esto el NERC Seismic Design Technical Brief número 4. Y está libre, ustedes lo pueden buscar por internet, lo pueden descargar. Y si tienen algunas preguntas para cuestiones un poquito más complejas, no la casita de 2 pisos, o sea, cositas un poquito más. ¿Listo? Ok, entonces vamos a volver a nuestro modelo y vamos a asumir lo más simple, que realmente no es verdad, y va a depender del suelo, mucho, que es que la estructura está empotrada en la base. Eso es paja, o sea, eso es bien paja. Pero bueno, supongamos que a menos de que sea un suelo muy competente, muy bueno, y que usted garantice que de verdad la estructura no puede girar en la base, pues puede servir esta aproximación. Entonces, yo me voy a venir aquí, voy a activar en esta vista de la izquierda las grillas, porque ven que no aparece nada, le había quitado las grillas, y aquí, aunque ustedes no lo vean, están las columnas en el nivel 0, el nodo de las columnas. Entonces van a seleccionar todo esto y aparecen pues los nodos. Le voy a dar asignar join constraints y le voy a poner empotrado. Y aquí ya tiene nuestra estructura Zappa, ¿no? ¿Qué más me falta? Pues voy a colocar lo que serían algo que es los diafragmas, ¿sí? ¿Qué es un diafragma? Aquí, si ustedes están haciendo las prácticas en Ecuador, los diafragmas les llaman a los muros estructurales. Yo le voy a cambiar el significado. Cuando yo me hable de diafragma, el diafragma para mí va a ser el elemento de losa. Eso va a ser el diafragma. Los muros, pues les voy a llamar muros de concreto, muros acortantes, cualquier cosa diferente al diafragma. ¿Listo? Eso, pues, está en sintonía con el ACI. Si ustedes miran en el ACI, cuando vean en el ACI la palabra diafragma, se está refiriendo al diafragma del piso. El diafragma del piso puede ser rígido o flexible, ¿sí? Y en el momento que ustedes alguna vez tengan que diseñar un diafragma, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo la norma, debería tener la norma, el ACI 318, en este caso tengo la versión 19. Los invito a que vean en el capítulo 12, que es para el ACI diafragma. Es más, esto se diseña. ¿Listo? Entonces aquí están los requisitos para el diseño de diafragmas. Eso ustedes lo ven en pregrado. Creo, estoy casi seguro que no. ¿Ya quién ha pasado ya la clase con Eva de Hormigón 2? ¿Ya? ¿Vieron diseño de diafragmas? No. ¿De losas? No, eso es diferente. De losas sí. No, lo que pasa es que el diafragma, una cosa es el diseño de la losa carga vertical y el diafragma tiene que ser lo suficientemente rígido para soportar la carga lateral que se diseña de otra forma, ¿sí? Entonces tiene que cumplir ciertos requisitos, no es específicamente el diseño de una losa, ¿no? Y aquí está cómo ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Ok, entonces si cumplimos los requisitos del ACI, el elemento se puede clasificar como un diafragma rígido o flexible. Vamos a asumir que nuestro edificio va a tener un diafragma rígido, pero no siempre se cumple. ¿Dónde no se cumple? Cuando el piso tenga muchas aberturas. ¿Para qué? Para escaleras, para ascensores, para tragasluces.
Usualmente, por ejemplo, en estructuras como los centros comerciales, han visto que tienen un huecazo ahí. Eso no es un diafragma rígido, ni piensen en diseñarlo como diafragma rígido. ¿Listo? ¿Qué más? Losas planas. Esas típicas losas planas no tienen la rigidez suficiente para constituir un diafragma. Y son diafragmas flexibles. ¿Listo? Si son normales, con aberturas pero pequeñas, dentro del porcentaje total de la losa, pequeños huecos, se puede asumir que es un diafragma rígido, pero se debe chequear según lo que es el aceite. ¿Listo? Entonces, para esa asunción, vamos a coger y vamos a poner una vista XZ, o una elevación, no importa, y vamos a poner lo que les mencionaba, que es una vista en 3D plana. En View, 3D View, y le voy a dar a aplicar. Esto lo hicimos en la primera clase, ¿me recuerdan? Y con esto voy a seleccionar todos los pisos, pero no la base de las columnas, con una selección de izquierda a derecha. ¿Sí? De tal forma que se me va a seleccionar todo. Juan, pero seleccionaste las columnas. No importa. El elemento diafragma solamente puede estar asignado a nodos. Habría un problema si ustedes tuvieran nodos dentro de las columnas, que puede darse, por ejemplo, para puentes. En las columnas se le pone nodos adicionales para que no sean solo dos nodos, sino que existan más nodos intermedios. ¿Listo? En este caso, como es un edificio, realmente no se hace ese análisis. ¿Listo? Y aquí le voy a dar en asignar, join, constraint. Ahora, cuando ustedes asignan el constraint, primero les pide definir qué tipo de constraint quieren hacer. ¿Qué es constraint? Básicamente, cuando ustedes vean de pronto su clase de análisis estructural avanzado en maestría, les van a enseñar que hay diferentes tipos de constraint. Por ejemplo, ustedes pueden analizar una estructura por nodos y hacer que todo eso se mueva como si fuera algo indeformable. Eso es un constraint, ¿no? Y eso es un constraint tipo body. Pueden hacer un constraint tipo viga, que se comporte como las secciones planas permanecen planas. Entonces, los elementos que están en misma coordenada X se mueven de una forma plana. Así, cosas por el estilo. ¿Listo? Para las losas, nosotros vamos a utilizar este tipo que es tipo diafragma. ¿Qué es el tipo diafragma? Los nodos que están en el mismo piso no se van a permitir alargar ni acortar entre ellos, o acercar ni alargar entre ellos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que una viga que esté en el mismo plano no va a tener fuerza axial. Eso es lo peligroso, que no va a tener fuerza axial. ¿Listo? Y por lo tanto va a ser un elemento de viga. Sin embargo, los nodos sí van a poder rotar y por eso la losa se va a deformar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En una diafragma flexible sí existen fuerzas axiales. Ese es el problema. Y en el momento que hay fuerzas axiales en las vigas de compresión, eso se diseña como una columna y pierde la capacidad. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, pues cositas ahí que para tenerlo en cuenta cuando hagan el visto. ¿Listo? Entonces voy a agregar este y le voy a dar add new to frame. Y aquí le va a decir el nombre. Pónganle diaf, ¿no? O diafragma o lo que quieran. Este es el nombre que va a aparecer. Y aquí le van a poner en qué eje quieren que sea el diafragma. En Z, aquí les da opción de poner diafragmas semirrígidos, que es lo que les estaba mencionando hace un momento. ¿Listo? Lo vamos a nosotros considerar rígido. Y aquí activen este punto que dice que me cree un diafragma diferente para cada nivel de Z. Por si acaso, yo he visto que hacen algunos cursos con STEPI de ETAPS. En ETAPS es diferente. Él mismo automáticamente hace esto que va a ser SAP con esta opción de asignar un diafragma diferente por piso. Acá toca asignar. ¿Listo? Entonces le voy a dar OK. Le voy a dar OK. Y aquí ya me aparece este. Entonces le doy clic, lo selecciono. Y como ya tengo seleccionados los nodos, le doy aplicar. Y le voy a dar OK. Entonces, ¿cómo sé que está bien? Si yo selecciono cualquier nodo y le doy clic derecho, en una vista que no esté viendo nada, o sea, una vista después de presionar este botón de mostrar el deformado, aquí me debe aparecer que esto está en el diafragma 13.6, me da la altura, ¿no? Así lo crea por defecto. Pero entonces, lo importante es que los nodos
por ejemplo, un nodo de abajo debe estar en otro diafragma diferente, ¿sí? Todos los nodos que estén en un mismo diafragma se van a mover como una losa. Y si usted comete el error de ponerle a todos el mismo diafragma, pues todo se va a mover como una losa, lo cual pues está mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos diafragmas. Lo siguiente que vamos a colocar son zonas rígidas. ¿Qué es una zona rígida? Entonces resulta, voy a hacer esto pequeño para hacerme una hoja. Resulta que los diafragmas, mejor dicho, que los elementos de hormigón, pues van a tener esta característica. Yo tengo una columna que se une con una viga. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que eso es una conexión viga-columna. Resulta que lo que tenemos nosotros en SAP es aquí un nodito y tenemos elementos línea. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Pero en la realidad, lo que va a suceder realmente es que una zona que es prácticamente casi, no toda, pero casi el área que se intersecta entre la columna y la viga, hay tanta rigidez que eso se mueve como si fuera algo indeformable. No es verdad que toda la sección, pero es un porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este modelo? Le voy a decir que el inicio es estos elementos se comporten como si fueran elementos rígidos, simulando la conexión viga-columna. Pero entonces, estamos de acuerdo que eso va a depender de las dimensiones de la viga y de las dimensiones de la columna. Si yo tengo una viga más o menos grande, pues va a haber un pedazo de la columna más o menos grande, rígido. Igual en la viga, la misma cosa. Si yo tengo una columna más o menos ancha, pues va a haber un pedazo más o menos grande. Entonces, imagínense en un edificio real, empezar a colocar elementos rígidos en cada extremo, ¿no? Entonces, eso pues, va a variar muchísimo y va a ser un conflicto. Entonces, SAP tiene la opción de que colocamos esto automáticamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a coger, voy a seleccionar todo, y aquí sí ya no importa, y le voy a dar en asignar frame, esto que dice en length. ¿Listo? Una vez que selecciono el length, él me da este menú, en donde me dice, ¿quiere que sea automático o quiere que usted defina una distancia? Entonces yo le voy a poner automático. Si en algún caso ustedes tienen que hacerlo, pues lo colocan específicamente con user define. ¿Listo? Y ahora, ¿él qué va a decir? En el nodo I, ¿cuánto es en el nodo I? Recuerden que cada elemento tiene un nodo inicial y un nodo final. Entonces, en el nodo I va a ser una distancia automática y en el nodo J también automática para los elementos. Eso se puede definir con distancias específicas si ustedes desean. Y ahora, ¿cuánto va a ser el factor de rigidez? Entonces, si ustedes le ponen aquí 1, quiere decir que todo el pedazo es totalmente rígido. Y eso es mentira. Todo el nodo no es perfectamente rígido. Es un factor que depende del grado de deformación de la viga, ¿sí? Y cuánto se deforma en función del momento. Entonces, ese factor nosotros vamos a considerarlo de 0.5. ¿Listo? Y para nuestra clase, ese va a ser 0.5. No me voy a entrar a la parte de análisis avanzado estructural, en donde se puede calcular esos factores. ¿Listo? Entonces, 0.5, ya tenemos algo mejor que nada. ¿Listo? Le doy aplicar, le doy OK. ¿Listo? Y aquí, estoy casi seguro que debería verse como unas cositas negras. No sé si le salió. Si le salió, en los extremos debería salirles unas cositas negras. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo más me doy cuenta que está aplicado el end length? Si yo le doy aquí en mirar y extruir, recuerden que esto ya lo hicimos la primera clase. Yo veo mi pórtico extruido, me voy a dar cuenta que en una conexión voy a seleccionar estos 3 elementos. Fíjense que aparecen como retraídos. Uy. A ver, un segundo.
Están como el uno retraído del otro, como cortado. ¿Sí? Ahí, pues, está el emblema. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. Vuelvo a la vista total y le voy a quitar la instrucción porque de verdad está como un poquito lento mi computadora. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Entonces ya tenemos diafragmas rígidos y tenemos zonas rígidas. ¿Qué nos falta? Pues ahora sí, aplicar lo que es la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces resulta que nosotros tenemos la NEC y nuestro edificio va a estar ubicado en algún punto del Ecuador. Entonces, resulta que para aplicar ese método de la fuerza horizontal equivalente, para el análisis sísmico, yo voy a darles esta hojita. Les pasé por el Zoom. ¿Qué? No todos estamos conectados. Pues, ¿qué pueden hacer? Copien no, ahí está la luz. ¿No? Entonces, esa es la página del nuevo estudio de la NEC. Se ha mencionado, creo, Fabricio, su profesor, de que existen, digamos, estamos ahorita trabajando en la modificación de la NEC. Una de las modificaciones es las intensidades sísmicas que podemos esperar en el Ecuador. ¿Listo? Entonces, el mapita que ustedes ven ahí es bastante interactivo porque nos permite sacar los factores Z bastante rápido. ¿Cómo los van a usar? El factor Z que ustedes tienen en la NEC, o que tenemos en la NEC, es el factor de peligro probabilístico para un periodo de retorno de 475 años. Ese es el que nosotros utilizamos para lo que es el diseño. ¿Listo? Ok, algo ya. Entonces, esto debería marcarse en colores. Eso, perfecto. Entonces, fíjense que si ustedes le dan clic a un botoncito de estos, lo han cambiado un poquito, ya no aparece. Bueno, si ustedes le dan clic a uno de estos cuadritos, aquí les aparece el PGA, esto reemplaza al Z de la norma, al PGA, y aquí tienen que buscar el PGA para un periodo de retorno de 475 años, 10.30. ¿Listo? Entonces, no está tan amigable, la verdad, porque antes por lo menos se miraba dónde estaba la ciudad. Sí, dame un segundo. Ok, ya. Pero entonces, es claramente diferente al de la NEC, ¿no? Entonces, si ustedes comparan con el de la NEC aquí era puro rojo, y decía más de 0.5, ojalá Dios usted ponga bien 0.8 a ver si acá se le pega, ¿no? Aquí ya está concentrado en esta zona lo más rojo, ¿estamos de acuerdo? Antes se miraba las ciudades, creo que sí está un poquito, lo han dañado en esa parte, sinceramente. Antes se miraba un poquito mejor, creo que toca hacer así y así, está como medio complicado el asunto. Pero escojan un punto tirando a rojo. ¿Dónde quieren diseñar? Pues aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, cerca de la Amazonía, pues es verde. Claro. Sí, pero... la ciudad no es tan importante, la verdad, ese es el punto, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que yo cogería un valor aquí, no sé, por aquí en Esmeraldas, parece que es lo más fuerte, especialmente en esta zona de que Galera, Ingüe, no sé, Muisne, ese sí me suena. Table, ¿por qué me suena? Atacames, ven, Atacames, que no les coja un sismo, ya saben.
Atacama y Supa. Uy, no, donde vamos a vacacionar, ¿no? Esmeraldas, alto. Listo. Entonces, digamos, yo cojo este punto, ya no importa realmente. ¿Listo? Quiero que anoten ese valor porque después les pregunto y me olvido. Entonces, el PGA es 0.62. Ese es nuestro valor de Z, 0.62. ¿Listo? Z, 0.62. Y estamos en ¿qué provincia? Ahí sí ayuden ustedes que no más Esmeraldas, Esmeraldas. Ya, ok. Entonces, Esmeraldas, Esmeraldas. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a coger con nuestra hojita que tenían que haber hecho para hoy, ¿no? La hojita era para hoy, ¿no? La del espectro. ¿Sí o no? Pero la preparación de hoy era la hojita del espectro, ¿no? Para la anterior clase. Ok. Y con esa hojita del espectro, yo tengo por aquí, a ver, espectro elástico de la NCR. Vamos a programar algunas cosas. Entonces, yo tengo aquí mi programa para hacer el factor, el espectro, ¿sí? ¿Qué tengo que colocarle? Los factores F sub A, F sub D, F sub S, no sé qué, y el factor C, ¿no? Entonces, vamos a coger los valores de la NEC para lo que sería esmeraldas. Ah, eso era de haberlo tenido abierto, pero bueno, igual lo tengo por acá. Está NEC. Peligro sísmico, es este, creo. A ver, exactamente. Bueno, de hecho, vale la pena la modificación, porque de pronto no podemos ver la diferencia en lo que encontramos en el mapa. Entonces, en la NEC, nosotros tenemos este documento. ¿Estamos de acuerdo? F sub A, F sub B, F sub D, en función del factor de aceleración que tenemos, que es el factor Z. Entonces, nuestro Z que dijimos antes en la NEC, pues decía que era este mapa. Fíjense lo que ha cambiado. Esta escala, ¿no? Fíjense que antes todo esto era rojo, pues hemos avanzado ahí por lo menos un poquito. Ya no es tanto rojo, pero algunas partes se han puesto más rojas, por ejemplo. Fíjense que antes aquí no había nada amarillo, ¿no? Hay unas modificaciones ahí interesantes en función de unos sismos que hubo recién en Perú, que seguro ustedes sintieron o nos avisaron. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar de la norma? El factor Z, que es esto que sacamos del mapa, para un periodo de 475 años, nos dice que nuestra zona de amenaza sísmica es 6. Lo que quiere decir que nuestro factor es mayor a 0.5. ¿Cuánto es? 0.62. Ahora, con eso, vamos a ir viendo un tipo de suelo. A ver, ¿quieren un suelo malo o un suelo bueno? ¿Suelo malo o un suelo bueno? Un suelo bueno es roca o algo muy cercano a roca, tipo A, nunca lo van a encontrar. Un suelo malo es un suelo de relleno, o F. Para suelos F o F, tienen que hacer un estudio específico de geotécnica. Si alguna vez les clasifican F, que cumpla estos requisitos, no pueden venir con el espectro suave de la norma, sino que tienen que hacer un espectro para su sitio de obra. ¿Listo? Entonces, escojamos algo entre B y E. ¿Qué quieren? ¿Ah? Entre B de burro, E de enano. C, ok. Ya, C. Entonces, con ese factor y el tipo de suelo tenemos zona sísmica 6, tipo de suelo C, el factor F sub A es 1.18, F sub A 1.18, de ahí tenemos el factor F sub D 6C 1.06, ¿no?
1.06, F sub S es este, 6, C 1.23, 1.23. De ahí el R es ese factor que sirve para la curva, el R, para todos los suelos tipo que no sean E, es 1, entonces es 1. Ahí va el factor eta, que dice que es para las provincias de Esmeraldas 248, 248, y el Z que dijimos que era 1.60. Y ¡pam! Tenemos nuestro espectro aquí. Entonces, fíjense que para periodos hasta 0.61 segundos, yo espero que mi sismo tenga una aceleración de 1.80 veces G. Prácticamente ponerle el 80%, su peso y el 80% de su peso de carga lateral del edificio y ponerlo en voladizo. Prácticamente eso es el efecto, ¿no? Entonces, este lo vamos a meter a lo que sería el SAP. Entonces, voy a seleccionar esto que dice periodo, las dos filas de mi espectro, las voy a copiar y las voy a poner en un bloc de notas. ¿Ya? Y le voy a dar control V. Este bloc de notas lo voy a guardar en la carpeta que tenemos de este ejercicio para que lo pueda encontrar más rápido. O en donde ustedes quieran. En este caso yo tengo 2022. Ya no sé cuántos modelos tengo de esto. A ver. 2022. 2022 10 edificios de concreto. Ya. Aquí le voy a poner espectro. ¿Espectro para qué era? ¿Esmeralda? Esmeraldas. NEC. Esta NEC, pongámosle, ese ya no es NEC 15, eso debería ser NEC. Esperemos que sea 2023. No los números. No necesitamos más. En donde tú lo encuentres rápido, realmente no es necesario, pero yo lo coloco en la misma carpeta. ¿Listo? Y con eso, ahora vamos a definir lo que sería la parte del espectro. El nombre no importa. ¿Listo? Fíjense que aquí me apareció los endlames. Ahí sí ya me apareció bien chévere los endlames. Ahí sí debería aparecer, ¿no? Bien. ¿Sí se ve? Perfecto. Si no tengo esta pantalla, no puedo verlo. Ahora, pónganme atención y ya para terminar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger aquí y voy a crear un caso, un load pattern, que voy a llamar fuerza horizontal equivalente. Esto que vamos a hacer va a ser el procedimiento cuando yo les pida el procedimiento de la fuerza horizontal equivalente, que necesitan un espectro y los pasos que vamos a hacer acá. ¿Listo? Los voy a coger aquí y le voy a dar en definir, y lo primero que voy a hacer es meter el archivo a SAP del espectro. Entonces voy aquí en definir función response spectrum. Y ahí le voy a dar aquí en las opciones uno que dice from file. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí aparecen un montón. Estos son los espectros de algunos países ya metidos dentro del programa. ¿Estamos? Pero aquí no van a encontrar ustedes el que acabamos de hacer porque usamos un Z distinto. Se lo pueden modificar, ya vamos a hacerlo en próximas sesiones. Para esta sesión, fuerza horizontal equivalente y nada más. ¿Listo? Le voy a dar de from file add new function. ¿Alguien me estaba levantando la mano? No olvidé. ¿Ya? Ok. Y le voy a poner esmeraldas. Ya estoy cansado de hacer con esmeraldas, pero es el más fuerte aquí. Por eso les enseño a usar el de la NEC, el de la NCR, pero nada, voy a perder el tiempo, que no lo vamos a usar. Entonces, NEC 23, amortiguamiento, según la norma, debe ser del 5%, generalmente en todos los países es del 5%, que es el 0.05. Aquí voy a buscar mi archivo que
dice, y aquí me aparece el espectro de esmeraldas que acabo de grabar, le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas líneas al inicio quiero que SAP no lea? Si de pronto le ponen encabezados, o han visto que de pronto al inicio aparece el nombre de la señal, el G, el delta de tiempo y esas vainas, pueden quitar eso para que SAP empiece a leer desde la línea 5, por decirlo, del Excel, ¿ya? Yo como le puse desde el inicio, no tengo que hacer eso. Y aquí le voy a poner, estos son valores de frecuencia versus valor, o son periodos versus valor. En este caso, pues son periodos. ¿Listo? Y aquí le voy a decir display graphic. Ya me aparece el espectro. Dime. Porque te metiste al otro que dije. Ya lo vamos a ver en próximas sesiones. Ok. Entonces, le voy a dar OK y tengo aquí mi espectro y le voy a dar OK. Ahora voy a definir load pattern y voy a crear una nueva que diga fuerza horizontal equivalente FHEX, que va a ser de tipo Wake, que el factor de multiplicación va a ser 0 y aquí le voy a colocar user coefficient para el autolateral load pattern. ¿Listo? Le voy a agregar y cuando le doy a agregar, aquí me dice modificar lateral load pattern. Se me habilita esa opción. Le voy a dar clic y aquí me aparece esta ventana. Entonces, en esta ventana, este factor que dice C es para nosotros el factor S sub A. Y el factor que dice K es el factor que nosotros deberíamos calcular en función del periodo. Por cierto, tengo por acá. ¿Listo? Entonces, en la NET me dice que el K va a depender del periodo estructural de mi edificación. Si el periodo es menor a 0.5, pues K es 1. Si el periodo está entre 0.5 y 2.5, pues es esta ecuación, y si es mayor a 2.5, es 2. ¿Listo? Entonces, vamos a estimar el periodo estructural de nuestra edificación con esta ecuación básica que nos da la NET. Que el periodo aproximado de mi edificación va a ser igual a C sub T por H sub N al alfa. Este C sub T va a depender, y el alfa va a depender de la estructura. Entonces, ¿qué tipo de estructura tenemos? ¿Es una estructura de acero? No. ¿Es un pórtico de hormigón armado? Sí. Dentro de ese pórtico es sin muros estructurales ni diagonales. Sí. C sub T 0.055 y alfa 0.9. Entonces, C sub T 0. ¿Cuánto dije? 0.055 y alfa va a ser 0.9. ¿Cuánto es H sub N? H sub N es la distancia desde el piso. Y si tengo subsuelo, no importa, desde el nivel del piso, porque el subsuelo se mueve con el suelo. Entonces, es lo que está en el aire, desde el piso hasta la parte superior. Que en nuestro edificio, creo que eran como 13.6, ¿no? Que serían 3.4 por 4. Vámonos ahí, 3.4. 13.6. Y entonces, según esto, mi periodo es 0.58. Ese es mi periodo estructural. Lo que quiere decir que si mi periodo es 0.58 es mayor a 0.5, lo que quiere decir que mi ecuación que debo aplicar para el K es 0.75 por 0.5 por el periodo, que era 0.58. ¿Estamos de acuerdo? 0.75 más 0.5 por 0.58. Eso me da 1.04. Ese es el valor que yo coloco acá, 1.04. Aparte de eso, me va a dar algunas cosas. Entonces, excentricidad. Como este es el caso en X,
le voy a poner que la fuerza va a ser global en X y que la excentricidad va a ser del 5%. Ya les voy a explicar qué es eso. En X. Y le voy a dar OK. Ahí quedó definido en X. Ahora vamos a aplicar el sismo en Y. Le voy a dar, agregar una copia. Le voy a dar, modificar aquí al nombre. Le voy a poner el de Y. Seleccionando este que dice menos, raya 1, le voy a dar modificar load pattern. ¿Ven que se cambió el nombre? Y ahora sí, le doy modificar lateral load pattern. Y aquí, lo único que le van a cambiar es que aquí diga global Y direction. Y OK. ¿Listo? Entonces, en el 1 debería quedar en X, con los factores. Por cierto, este no le puse. ¿Cuánto era el S sub A? No le puse el valor. El S sub A era... nunca dije, ¿no? Entonces, el periodo era 0.58. ¿Cuánto es la aceleración que yo requiero? 1.81. Entonces aquí pongo 1.81 sin R. En esta clase no vamos a meterle R aquí. ¿Listo? Lo vamos a poner sismo, como es, sismo. ¿Listo? Entonces este es 1.81104 en X y acá es 1.81, 1.04 en Y. Le voy a dar OK y ahora les voy a explicar qué es ese factor que nosotros tenemos ahí. Resulta que los edificios van a tener un centro de masa y van a tener un centro de rigidez. ¿El sismo dónde afecta? ¿En la masa o en la rigidez? En la masa. Porque lo que se acelera es la masa del edificio. Lo que quiere decir que aquí hay un vector que es el sismo, que tiene una excentricidad respecto a la rigidez del edificio. Eso produce, ¿qué es? Una fuerza por una excentricidad produce un momento. Eso estamos diciendo que esta excentricidad, si esto es L en X, esa excentricidad va a ser el 5% de LX. Si es en Y, va a ser el 5% de L. ¿Listo? Eso se llama torsión accidental. Y automáticamente SAP lo hace, usted debería hacerlo manualmente. ¿Listo? Con eso terminamos, un poquito apresurado, pero todo lo que teníamos. En la próxima clase no se olviden de la preparación. ¿Listo? Que estén muy bien. Guarden el modelo, no se van a olvidar. Nos vemos la próxima vez. Voy a cerrar el